Tomar asiento, hermanos. Después, hermanos, de declarar esta confesión primaria de fe, vamos a pasar, hermanos, precisamente a esta serie que tiene, hermanos, como intención hablar precisamente de la doctrina que viene en este credo, ¿no? De las afirmaciones doctrinales que vienen ahí, hermano. La lección, hermanos, 2, recordemos la semana pasada tuvimos una lección introductoria. La lección 2, hermanos, la hemos titulado en forma de cuestionamiento, hermanos, Dios relacional. No sé si alguna vez usted habrá escuchado este término, hermanos, pero vamos a buscar explicar qué es lo que se refiere a este término y cómo este término, hermanos, se contrapone a lo que las Escrituras dicen. No estamos, hermanos, no estamos acostumbrados a escuchar muchas veces que en trabajos o en predicaciones o trabajos teológicos se cite a paganos, hermano. No estamos acostumbrados, hermano. Mucho menos, hermanos, a filósofos. Sin embargo, hermanos, cuando uno hace referencia a paganos o a filósofos y lo toma como referencia de entendimiento correcto, hermanos, no debería asustarnos. De hecho, los apóstoles lo hicieron, hermano. Los padres, hermanos, de la iglesia, lo hicieron, hermano. Los medievales lo hicieron, hermano. Los reformadores lo hicieron, hermano. Y yo quise iniciar, hermanos, este estudio con una frase de un filósofo, hermanos, que muchos le consideran el padre de la filosofía, hermanos, no de la filosofía moderna, hermanos. Yo estoy muy de acuerdo en muchas cuestiones filosóficas, hermanos, pero las cuestiones filosóficas antiguas. Creo, hermanos, que la filosofía moderna, hermanos, ha hecho más daño que beneficio, hermanos. Y creo que la filosofía que parece del siglo XVII en adelante, para muchos, hermanos, hombres como Descartes, etcétera, son referencias, hermanos, para un razonamiento lógico. Creo que no es así. Sin embargo, hermanos, hay filósofos, como por ejemplo Sócrates, Platón, Aristóteles, hermanos, que mucho del desarrollo filosófico de ellos, hermanos, fue retomado por los medievales para sistematizar la doctrina. Y Sócrates decía una verdad, hermanos. Ojo, hermanos, es un filósofo pagano, hermano. No creo yo, hermanos, que haya sido convertido. Este hombre decía, la verdadera sabiduría es reconocer tu propia ignorancia. Y eso es una verdad, hermano. Reconocer que somos ignorantes es el primer paso que tenemos que tener en nuestras vidas, hermanos, para aprender. Aquel que piensa que sabe todo, hermanos, está dando a entender que realmente no sabe nada. Incluso, hermanos, los filósofos más actuales también, que les comentaba ahorita, admiten este mismo principio. Descartes dice, yo daría todo lo que sé por saber la mitad de lo que no sé. Va en ese mismo principio, hermano. Reconocer, hermanos, la ignorancia. Recuerda, hermano, esto, reconocer la ignorancia es el primer paso para aprender.
La sesión pasada, hermanos, al finalizar, pusimos una serie de preguntas. Si alguien quiere que platiquemos más sobre estas preguntas, lo que podemos hacer en la comunidad. Únicamente compartiré lo que el día martes compartí con mis hermanos que estuvieron acá congregados, hermanos. Pasaron, hermanos, unas cosas que a la realidad yo me esperaba que pasaran. Primero, hermanos, haciendo una aclaración, hermanos, antes. Hay un principio, hermanos, que desarrolló Aristóteles en lo referente a la lógica, hermanos. La lógica es la forma de armar un discurso adecuado, correcto. El principio que se llama el principio de no contradicción. ¿Qué quiere decir el principio de no contradicción, mi hermano? En que una afirmación o es verdadera o es falsa. No puede haber término medio. ¿Sí? ¿Es verdadera o es falsa? No puede ser, hermanos, que aunque tenga media verdad dentro de esa afirmación, al tener una parte de falsedad, se convierte toda la afirmación en falsa. Entonces, ojo, hermanos, cuando pusimos el examen, las preguntas, estas 10 preguntas, hermano, algo que me dio gusto, hermanos, fue que algunos hermanos se me acercaron y me dijeron, hermano, pero es que esto cómo, porque esto como que sí y esto como que no. En todas las preguntas, hermanos, en las preguntas que eran falsas, perdón, en las afirmaciones, hermanos, eso también es una cosa que quiero aclararnos, eran afirmaciones. Un falso y verdadero no se constituye de preguntas, no puede constituirse de preguntas, hermanos. Porque una pregunta, hermanos, requiere una respuesta afirmativa o negativa o una respuesta compuesta, hermano. Una afirmación, hermanos, en un ejercicio de falso y verdadero, únicamente refiere falso o verdadero. Y me agradó, hermanos, que algunos hermanos se acercaban y me decían, hermano, ¿y por qué esta pregunta? Y ojo, en la mayoría fue en las que eran falsas, en las que eran afirmaciones falsas. Y eso me dio mucho gusto, hermano. Porque me decían, hermano, pero es que esto como que sí. Y de hecho algunos hasta lo pusieron en el papelito. Eso me da mucho gusto, hermano, ¿sí? Porque decían, es que esto como que sí, pero esto como que no. ¿Verdad? Sí les suena, ¿verdad, hermanos? Porque muchos cayeron en eso. Hermanos, si una afirmación nosotros la tenemos como que esto sí, pero como que esto no, automáticamente la afirmación es falsa, hermanos, para nosotros. Recordemos esto siempre, hermanos, tengámoslo bien presente, hermanos. Sobre todo en el estudio de la doctrina, que es importante, hermanos. Las medias verdades empañadas con un poco de falsedad son falsedad. Inclusive la verdad, hermanos, empañada con un poco de falsedad es falsedad. ¿Sí? Me dio gusto esa parte, hermanos. No puedo decirle cómo salió cada quien, hermanos, porque la intención no era ver qué tanto conocimiento tenía cada quien, sino en general cómo íbamos a partir esta exposición. Lo que sí le puedo decir, hermano, que nadie sacó 5 preguntas buenas. Lo que sí le puedo decir, hermano, que en su mayoría, 3 preguntas, todos en su mayoría afirmaron la respuesta correcta. Y eso es muy bueno, hermano. Me va a decir, hermano, pero 3 de 10 no eran sencillas, hermano. Ni de cercas. Ni de cercas eran sencillas. Eran sumamente complicadas, de verdad se lo digo. Para el desarrollo doctrinal, hermanos, o el punto en el que estamos, hermanos, y ojo, no estoy diciendo el punto en el que estamos aquí en Torrefuerte, estoy diciendo para el punto de desarrollo doctrinal encaminado a la reforma en que estamos, en América, en toda América, no eran preguntas sencillas, hermanos. De hecho, eran preguntas que es muy probable que más de un seminarista o un pastor reformado hubiera errado.
no eran sencillas, hermano. Por lo tanto, hermanos, que 3 de las preguntas, y sobre todo, hermanos, lo que me dio más gozo, hermanos, que eran preguntas cristológicas. Y las preguntas cristológicas, hermanos, no es que las otras no tengan importancia, no todas tienen importancia, pero da mucho gusto, hermano. Ahora, ¿por qué, hermanos, es probable que hayamos salido así? Porque pasa algo, hermanos, y ahorita lo vamos a ir entendiendo un poco más a profundidad pasando el estudio. Creo yo, hermanos, que estamos preparados para distinguir la verdad de la herejía. Difícilmente, hermanos, por la misericordia de Dios, vamos a afirmar herejías. Herejías tal cual, hermanos, ¿sí? Una herejía, hermanos, ¿cuál podría ser? Negar que Cristo es Dios. ¿Sí? ¿Qué podría ser una herejía? Negar que Cristo es Dios podría ser una. Creo que en eso no tendríamos el más mínimo problema. El problema empieza, hermanos, cuando tratamos de distinguir la verdad con ciertos baños de mentira. Ahí es donde empieza el problema. Pero como les decía, hermanos, es un problema no solo de México, hermanos, no solo de Torrefuerte. Esta serie, hermanos, tiene la intención, hermanos, ojo, aún terminando la serie no quiere decir que vamos a estar todos preparados, hermanos. Pero sí por lo menos ir encaminando, hermanos, a saber cómo empezar a distinguir, hermanos, las verdades bíblicas. Hermanos, durante 17 siglos, la ortodoxia cristiana, en cuanto a lo que hacía referencia a la doctrina de Dios, era algo muy definido. Lo decíamos la clase pasada. Durante 17 siglos hacia atrás, o te adherías a los credos antiguos y eras considerado ortodoxo, o los rechazabas y eras considerado un hereje. No había de otra, hermano. ¿Aceptabas los credos o no los aceptabas? ¿Te adherías o no los adherías? Hasta ahí. Que no afirmaba la enseñanza doctrinal de los credos y las confesiones de fe, era considerado hereje. No había de otra vuelta. En algunos casos, hermanos, enviados a exilio. En otros casos, hermanos, de forma errada, enviados a la muerte. Pero era algo muy definido. Entonces, hermanos, o nos adherimos al teísmo clásico, o no nos adherimos. ¿Y qué es el teísmo clásico, hermanos? ¿Por qué estamos teniendo esta serie sobre el teísmo clásico? Y luego le agregamos la fe que nosotros tenemos. El teísmo clásico, hermanos, ponga atención, es la doctrina ortodoxa histórica sobre Dios o de Dios. Y nos enseña que Dios es la primera causa, que Dios es simple, que Dios es inmutable, que Dios es eterno, que Dios es autoexistente en el cosmos. La afirmación principal, hermanos, del teísmo clásico es que Dios crea al mundo, Dios actúa en el mundo, pero el mundo, ¿sí?, no cambia a Dios, hermanos. ¿Sí? El mundo no cambia a Dios, hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Todos estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Si nosotros pensáramos, hermanos, y aquí es donde está lo interesante, hermanos, como lo vamos a ver ahorita, si nosotros pensáramos que el mundo puede cambiar a Dios o puede afectar en un sentido a Dios, dentro de nuestra percepción, hermanos, estaríamos quebrantando los mandamientos de la ley de Dios, principalmente el segundo mandamiento, porque nos estaríamos haciendo una imagen de un Dios
que no es el Dios revelado por la Escritura. Y hasta ahí no tenemos ningún problema, ¿verdad, hermanos? Todos estamos en sintonía. Aunque sea mínima en Dios, es imposible, ¿sí? De ningún tipo. Sin embargo, en la actualidad, hermanos, hay diferentes enseñanzas sobre el teísmo que no son clásicas. En algunos casos, hermanos, afirman que Dios cambia y dirige el mundo, ¿sí? Es decir, en algunos casos afirman que Dios es quien cambia y dirige al mundo. Pero el mundo, y cuando hablo de mundo, hermanos, me refiero a toda la creación, los seres humanos, de alguna manera ejercen cierto tipo de influencia en Dios. Es obvio, hermanos, que estas afirmaciones de teísmo frente al teísmo clásico son totalmente contrarias. Son tan contrarias, hermanos, como el día y la noche lo son. Estas doctrinas o estas enseñanzas de teísmo clásico, hermanos, enseñan dos polos completamente opuestos sobre la doctrina de Dios. Entonces, por un lado están aquellos que afirman que Dios mueve el mundo y el mundo o la creación no puede ejercer absolutamente ningún solo tipo de influencia en Dios. Por otro lado están los que afirman, ojo, que Dios mueve el mundo, dirige el mundo, la creación, pero la creación puede ejercer cierto tipo de influencia sobre Dios. ¿Sí? Dos diferentes, hermanos, ¿sí? Totalmente opuestos. Primero, hermanos, Dios no es parte del mundo. ¿Sí? Esto significa, hermanos, que Dios no es un ser dentro de este mundo. Pero también al mismo tiempo, hermanos, significa que Dios no existe junto con el mundo en la creación en un plano igual. Dios existe, hermanos, y su ser existe en un plano totalmente distinto al de la creación. Por lo tanto, hermanos, si Dios existe en un plano totalmente distinto al de la creación, Dios no puede tener una relación con el mundo. Para que dos entes, hermanos, puedan tener relación entre sí, tienen que ser del mismo plano. ¿Sí? Por ejemplo, hermanos, ¿por qué tú te puedes relacionar con tu pareja? Porque son del mismo plano. ¿Sí? Y hay una interacción entre tu pareja y tú, hermanos. Si tu pareja te hace enojar, ¿qué pasa? Te enojas. Si tu pareja te hace contentar, pues ¿qué pasa? Te contentas. ¿Sí? Se puede establecer una relación. ¿Puede establecerse una relación, hermanos, entre un ser humano y un animal? Sí se puede establecer una relación entre un ser humano y un animal, hermanos, ¿sí? ¿Quién tiene perritos en su casa? ¿Y quién no le gustan mucho los perritos? O sea, que les gusten mucho los perritos. Y ahí andas haciéndole cariño al perrito, pero de repente, hermano, dejaste una bolsa de la basura mal puesta y el perrito fue y hizo su gracia. Y dime si no te molestas con el perrito porque fue y hizo su gracia. ¿Verdad? Te molestas con el perrito. Estableces una relación, hermanos. Lo que haga el perrito te puede afectar a ti. Eso puede pasar, hermanos, porque son dos entes o dos seres que están en el mismo plano. Aunque Dios, hermanos, gobierna el plano en el que vivimos, Él no está en ese mismo plano. Él está en otro totalmente distinto. La ortodoxia histórica, hermanos, la enseñanza clásica sobre Dios,
incluyendo, hermanos, los ortodoxos orientales, incluyendo el cristianismo occidental, ojo, hermanos, incluyendo los católicos romanos, ¿sí? Y los protestantes del siglo XVI, ortodoxos orientales, cristianismo occidental, católicos romanos, protestantes, hasta el siglo XVI, ¿sí? Han afirmado todos esta verdad sobre el teísmo clásico. Durante 16 siglos, hermano. Sobre la naturaleza de Dios. Hermanos, la separación entre Roma y los protestantes no se dio porque ellos directamente negaran la naturaleza de Dios. Es decir, no se dio, hermanos, porque estuvieran rechazando el teísmo clásico. Se dio, hermanos, porque lo que estaban rechazando era la doctrina de la justificación. Que en cierto sentido, hermanos, una creencia verdadera con pocos, ¿cómo se dice cuando manchas de mentira? Salpicadas, ¿sí? Una verdad con ciertas salpicadas de mentira, de falsedad, te van a llevar tarde que temprano a una herejía. Y a los católicos romanos eso fue lo que le pasó, hermanos, ¿sí? Estaban sosteniendo una verdad salpicada con mentiras que los llevó al punto de caer en una herejía. Tomás de Aquino, hermanos, en su afirmación de las relaciones reales, nos dice, hermanos, lo siguiente. Esto es interesante, hermanos. Tomás de Aquino, hermanos, uno de los teólogos que más doctrina desarrolló, hermano. Dice, por lo tanto, puesto que Dios está fuera de todo orden de la creación y todas las criaturas están ordenadas a Él, y no al revés, es manifiesto que las criaturas están realmente relacionadas con Dios mismo. Ojo, no confundamos aquí, hermanos, ¿sí? Tomás de Aquino dice, es manifiesto que las criaturas están realmente relacionadas con Dios mismos, mientras que en Dios no hay una relación real con las criaturas, sino solo una relación en idea en cuanto se refiere a las criaturas. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí, no, hermanos? Apegado al teísmo clásico, nos dice, miren, si bien es cierto, nosotros nos podemos relacionar nosotros con Dios, porque Dios nos puede cambiar a nosotros. Dios no se relaciona con nosotros, solamente a manera de idea. Hermanos, una idea no es una realidad. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque hoy han aparecido muchos, hermanos, que afirman que el teísmo clásico necesita ser revisado y buscan presentar una forma distinta de cómo entender los credos y las confesiones. Hermanos, hoy hay muchos que dicen ser confesionales, que dicen reconocer los credos, e inclusive, hermanos, que pueden recitar los credos dentro del culto, pero niegan la naturaleza de Dios, como fue enseñada en los credos, con una intención de presentar un Dios que pueda ser relacional con nosotros, hermanos. El teísmo, hermanos, nosotros lo encontramos en las confesiones de fe y en los credos antiguos. Y estas confesiones de fe y los credos antiguos están en concordancia con las obras de los teólogos patrísticos, de los cristianos, hermanos, de los padres de la iglesia,
de los medievales, hermanos, como lo es Atanasio, Agustín, Anselmo, Aquino. Hermanos, hoy hay muchos reformadores o muchos reformados que piensan ser, que son reformados, muchos que son confesionales, que afirman ser confesionales, y ojo, hermanos, lo más delicado, que están enseñando a las iglesias y en su vida han leído a los padres Capadocios, a Agustín, a Anselmo, a Aquino, a Whitley. No saben quién es Atanasio, mucho menos quién es Gregorio de Niza, Gregorio Nacianceno, pero afirman ser confesionales, hermanos, y se excusan sobre la idea, pero es que tenemos la Escritura. Y no, hermanos, no es hacer la Escritura menos, para nada, hermanos, nuestra autoridad última es la Escritura. Pero inclusive las confesiones, hermanos, o las declaraciones de inerrancia de la Escritura, hermanos, nos dice que la infalibilidad cae sobre los idiomas originales. Hermanos, y si no nos damos a la tarea de leer a los padres, creo yo que mucho menos nos vamos a dar a la tarea de aprender hebreo, griego y arameo. Hermanos, el teísmo clásico, hermanos, se caracteriza por un fuerte compromiso con las doctrinas que ya estudiamos, hermanos, algunas de forma dentro de nuestra confesión, pero que sin embargo, hermanos, vamos a retomar nuevamente, hermanos, porque es necesario, hermanos, que lo hagamos. Doctrinas como la aceidad divina, doctrinas como la inmutabilidad, doctrinas como la impasibilidad, Dios sin pasiones, doctrinas como la simplicidad, hermanos, Dios simple, no compuesto, doctrinas como la eternidad, o como la unidad sustancial, hermanos, entre las personas divinas. Hace poco, hermanos, acabo de compartir una frase en Facebook, quizás algunos de ustedes la vieron, hermanos. Pero ojo, hermanos, con afirmaciones como estas, muchas veces, muchos ya están errando, pensando que Dios se convirtió en el creador de todo. Es decir, afirmando en idea que antes de la creación, Dios no era el creador. Si nosotros decimos, hermanos, que antes de la creación, Dios no era el creador, estamos afirmando que Dios sufrió un cambio. Pasó, hermanos, de un estatus de ser Dios a un estatus de ser Dios el creador. Y eso no puede ser posible, hermano. Dios el creador siempre ha sido Dios el creador. Vamos a buscar, hermanos, en el desarrollo de todas estas series, cómo entender esto de una forma más clara. Hermanos, en contraste con esta visión, hermanos, del teísmo clásico, donde habla, hermanos, y nos presenta a un Dios radicalmente independiente, simple y acto puro, se encuentra un enfoque más reciente que hombres, hermanos, por la misericordia de Dios han estado estudiando y lo han puesto a disposición de muchos hermanos, como tal es el caso del pastor James Dolezal, que habla sobre algo que él le denomina, hermanos, el teísmo mutualista. ¿Sí? Aunque, hermanos, hay diferentes posturas de teísmo, hermanos,
teísmo del progreso y muchos más. No nos vamos a meter, hermanos, más a profundidad, porque sería llevarnos muchísimo tiempo, y además creo yo, hermanos, que si aprendemos a diferenciar esto de esto, será muy bueno para nosotros como iglesia. Si alguien desea aprender más, hermanos, con toda confianza se lo digo, acérquese, pregunte, con gusto platicamos, hermanos, y nos metemos más a profundidad. Pero James Dolezal, hermanos, afirma que hoy en la actualidad ha salido una idea actual de teísmo mutualista. Ojo, hermanos, con mutualista se refiere, hermanos, a que Dios puede establecer una relación mutua con otros. ¿Sí? Es decir, hermanos, que Dios puede recibir algo de otro y ese algo va a producir algo en Dios. ¿Sí? En esta perspectiva, hermanos, de teísmo mutualista, Dios y la creación son transformados en cierta manera, son influenciados y por lo tanto cierto acto de uno influye en el otro. ¿Sí? Ojo, hermanos, esta creencia, lo delicado de esto, hermanos, es que no necesita afirmar que Dios sea igual que el hombre. Estos afirman también que Dios no es igual que el hombre. Inclusive lo ponen como el originador de todo. Eso es lo delicado, hermanos. Allí es donde está lo delicado. Que lo reconocen como un ser supremo sobre el hombre, pero que en cierto sentido, o en cierta manera, o desde cierto aspecto, se puede relacionar o se relaciona Dios con el hombre. Voy a irme lentísimo, hermanos, porque yo sé que esto puede ser muy enredoso. Y no quiero que cause enredo. En la actualidad, muchos hermanos, en el esfuerzo de presentar a un Dios más cercano, más relacional con el hombre, con los cristianos, afirman que Dios se está involucrando o se involucra a través de la historia de una forma real en un dar y recibir con la criatura. Claro, hermanos, hay unos teístas mutualistas muy severos, hay otros más leves. ¿Sí? Por ejemplo, hermanos, el teísmo mutualista severo considera a Dios como un ser que permite que otros seres funcionen como primeras causas o originadores absolutos de sus acciones, eventos, objetos. ¿Sí? Es decir, dicen, Dios es Dios, todopoderoso, pero como también es misericordioso, permite que el hombre sea responsable de poder hacer actos que cambien a Dios. Explicado en palabras que quizás lo podamos entender, hermanos, un poquito mejor es Dios, todopoderoso, Dios lo sabe todo, pero puso libre albedrío en cada quien para que sean salvos. Y cada quien elige la posibilidad y se apropia de ella. Y si la apropian, Dios dice, bien hecho. Ese es un teísmo mutualista, ¿sí? Yo creo que, hermanos, todos sabemos que eso es totalmente falso, hermanos, que eso es una herejía, ¿verdad? Ahí no hay problema. El problema entra, hermanos, cuando se nos presenta que es un poco más suave, hermanos. Hay otros que son un poco más suaves. Esa idea, hermanos, que acabamos de presentar, la podemos conocer como pelagianismo, arminianismo puro, etcétera, ¿no? Todo eso lo tenemos bien en claro. Muchos hermanos presentan a Dios como si fuera un simple
espectador que está aumentando su sabiduría conforme va pasando el tiempo? Muchos dicen, hermanos, sí, creemos en la elección, pero creemos en la elección porque ¿qué hizo Dios? Miró en un futuro quiénes iban a elegir. Y cuando miró en un futuro quiénes iban a elegir, pues entonces se regresó al pasado y los predestinó para vida eterna. Y muchos piensan así, hermanos. Eso sabemos que no es correcto. Sin embargo, hay otro más suave, hermanos. Hay otro teísmo mutualista, hermanos, que sostiene que Dios no crea el mundo por necesidad. El teísmo severo dice, Dios necesitaba crear un pueblo para él, para que le adorara. Ojo, Dios necesitaba crear un pueblo para él, para que le adorara. Eso es totalmente falso. El más blando, hermanos, dice, Dios no crea por necesidad. ¿Estamos de acuerdo con eso, verdad? Dios no crea por necesidad. No necesita en ningún sentido, de ninguna forma, la creación. Incluso muchos están abiertos a afirmar que Dios no adquiere conocimientos de acciones humanas. Es decir, que Dios no adquiere conocimientos intelectuales o en proceso de desarrollo. ¿Qué quiere decir con esto, hermanos? ¿Sí? Está el teísmo mutualista severo que dice que Dios miró en un futuro quiénes iban a ser salvos, regresó al pasado, los predestinó porque miró que lo iban a elegir. Herejía. Hay otros que dicen, hermanos, y afirman, no, Dios no vio al futuro. Dios no puede aprender nada nuevo. Él los predestinó desde antes de la creación. Y afirman eso. En eso estamos totalmente de acuerdo, hermanos, ¿sí? Hay muchos que sostienen, hermanos, que Dios no aprende ni depende de la creación para su conocimiento y su voluntad divina. Y que piensan y afirman que las acciones humanas o las acciones de las criaturas no pueden mover a Dios. El problema con esto, hermanos, es que estos hombres, a pesar de que afirman estas verdades, ese teísmo mutualista, a pesar de que afirman esas verdades, no me gusta, hermanos, o trato de meter las menos palabras teológicas en las enseñanzas, hermano. Pero hay algunas palabras que son necesarias, hermano, ¿sí? Y se las voy a explicar, hermanos, para que no tengamos problema. El problema es que algunos se meten con el desarrollo ontológico de Dios, hermanos. ¿Qué es ontológico, hermanos? La ontología, hermanos, es una disciplina filosófica que trata de explicar el origen o la existencia de los entes, de los seres, por su propia naturaleza. ¿Sí? Eso es la ontología. Y hay unos, hermanos, que han cambiado ese desarrollo ontológico, ¿sí?, de Dios por uno más actual que no está en los credos y las confesiones. Entonces, si la ontología, hermanos, es el estudio, ¿sí?, el estudio o la explicación del ser o del ente en su naturaleza, ¿qué quiere decir que cambiaron el desarrollo ontológico de Dios? Cambian la forma de presentar la naturaleza de Dios reflejada en las Escrituras y en los credos y las confesiones, hermano. Esta apertura ontológica, hermanos, en Dios, lo dispone a sufrir ciertos cambios por la acción de la criatura, incluso aceptar a aquellos que son iniciados por Dios. Esta razón, hermanos, es por las que las preguntas es muy probable que se hayan complicado, ¿sí? Porque hay muchos que han movido esto, hermanos, presentar de una forma ontológica diferente a Dios, y nos han llenado la cabeza de esa información, y ahí está el problema, hermanos.
Ahí es donde está el problema. Y ojo, hermanos, estoy hablando de muchos círculos calvinistas, hermano. No puedo, hermanos, por cuestión de tiempo ahorita pasar los datos de todos los calvinistas que afirman esto. Y ojo, hermanos, yo considero ser calvinista, pero calvinistas actuales, hermanos, y que han errado en esto, hermano. Ahora, estamos acostumbrados a identificar errores, hermanos. Pero cuando nos presentan una verdad salpicada de errores, a veces allí es donde está lo complicado. Te pongo un ejemplo, hermano. La ira de Dios, hermano. Ojo con esto, hermano. La ira de Dios. Muchos piensan que la ira de Dios es el resultado del pecado de Adán. Hermanos, es probable que más de uno de los que estemos aquí pensemos que la ira de Dios, o piensen, es el resultado de la ira de Adán. Hermanos, si nosotros afirmamos que la ira de Dios es el resultado del pecado de Adán, estaríamos diciendo que Dios sufrió un cambio por la desobediencia de Adán. ¿Sí? Y eso no es correcto, hermanos. Dios no puede sufrir cambios. ¿Sí? La semana entrante, hermanos, vamos a explicar cómo relacionamos estas enseñanzas en la Escritura. Y nos vamos a ir a muchos pasajes de la Escritura donde nos presentan estos aspectos y cómo podemos nosotros entenderlos de forma correcta, hermanos. ¿Sí? Porque la ira de Dios, hermanos, es decir, hermanos, la ira de Dios no apareció en Dios en el momento que Adán pecó. Si la ira de Dios hubiera aparecido en el momento que Adán pecó, Dios estuviera sufriendo un cambio, hermanos. Y eso no es posible. ¿Sí? Hermanos, muchos piensan... Ojo, hermanos, no estoy diciendo de ahora en adelante que no le pidas a Dios. ¿Sí? Dios, no permitas que esto me pase. Pero hermanos, nunca pienses que si tú oras pidiéndole a Dios que esto te pase, que esto no te pase, y no te pasa, nunca en tu vida pienses que es porque tú oraste pidiéndole a Dios. Nunca pienses eso, hermanos. Eso sería, hermanos, cometer una herejía delante de Dios. Y no te estoy diciendo un error, hermanos, te estoy diciendo una herejía, porque te estoy diciendo que tú tienes una capacidad más allá de Dios de convencerlo. Sí queda claro, hermanos, no estoy diciendo que no pidamos a Dios. Señor, protégeme de X enfermedad. ¿Tenemos que pedirlo? Sí, hermanos, pídelo, clama a Él. Pero cuando te salva de esa enfermedad, hermanos, que nunca por tu mente pase, es que llore. No, hermanos, no es porque tú oraste. ¿Tú tienes que orar? Sí, porque tú tienes que relacionarte con Dios. Pero Dios no se ve afectado por lo que tú le pidas. Así, hermanos, como Dios no se vio afectado por el pecado de Adán. Hermanos, si no se vio afectado por el primer pecado, por el pecado del primer hombre creado, hermanos, Dios no se ve afectado por tu pecado, hermano. Oye, hermano, pero es que en la Escritura hay muchos pasajes que dicen que el Espíritu se entristece. Hay muchos pasajes en la Escritura que dicen que Dios se arrepintió de haber hecho el mal que había hecho, que había dicho. Hermanos, pero ojo, la próxima semana vamos a ver cómo se entienden estos pasajes a la luz de la propia Escritura y bajo principios de interpretación. Pero lo primero que tenemos que tener en claro, hermanos, es eso. ¿Sí?
Estas afirmaciones, hermanos, como las que he estado diciendo en este momento, sostienen una ontología divina, ¿sí? En donde permiten que Dios adquiera o responda y se desprenda de su ser actual con tal de establecer una relación con el hombre. Eso no va a pasar, hermanos, ¿sí? Dios, hermanos, no va a cambiar. ¿Sí? A simple vista, hermanos, afirmar la idea de que Dios se relaciona de esta manera con el hombre parece bastante inofensiva. Podríamos decir, hermano, pero ¿qué de malo tiene que yo diga, clamé a Dios y me respondió conforme a lo que yo había pedido? ¿Qué de malo tiene? A simple vista pareciera que nada, hermanos. Pero una verdad, hermanos, salpicada de mentira puede llevarte a una desviación seria. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3 dice: lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que vosotros también tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ojo, hermanos, no estoy diciendo, de la manera en que lo dicen las Escrituras, que nosotros no podamos relacionarnos con Dios. Es decir, hermanos, no le estoy diciendo que nosotros no podamos comprometernos con Dios. De hecho, hermanos, dentro de nuestra confesión de fe hay un capítulo que nos habla de los juramentos y de los votos lícitos. Los votos lícitos, hermanos, son aquellos compromisos que hacemos nosotros con Dios y que lógicamente, hermanos, tenemos que cumplirlos. Entonces, ¿podemos nosotros tener una relación con Dios? Nosotros con Dios sí, porque nosotros, hermanos, sí podemos dirigirnos a Dios y que lo que Dios nos dé cambie nuestra vida. De hecho, la va a cambiar, hermanos. La salvación que nos da, hermanos, es un cambio completamente en nuestra vida, ¿verdad? Pero nunca esperemos, hermanos, que Dios tenga esa misma relación de Él hacia nosotros. Que lo que nosotros podamos darle, lo cambie. Nunca, hermanos, nunca. Es una seguridad, hermanos, que los teólogos patrísticos medievales y de la Reforma, los puritanos, defendían la hermosa doctrina de la reconciliación del pecador con Dios y de una comunión ininterrumpida con Él. Esto afirman los mutualistas. ¿Sí? Pero estos no están del todo convencidos del énfasis tradicional que se hace en lo referente a un Dios totalmente inmutable, un Dios simple, un Dios que es acto puro, y que aún con estas características o estos atributos, la Escritura, hermanos, nos los presenta a Él como un Dios impersonal, que Él no se ve afectado por nosotros. La próxima semana, hermanos, vamos a ver algunos casos en la Escritura que parecieran ser contradictorios. La próxima semana vamos a meter algunos casos bíblicos, pero vamos a ver, hermanos, cuáles son los principios para entender esos casos. Vamos a orar, hermanos, para finalizar el día de hoy. Si alguien tiene alguna duda, hermanos, podemos seguirlo platicando en la comunión Agape. Oramos y posterior a esto, hermanos, pasaremos a la celebración de la Santa Cena. Oramos. Padre nuestro, Señor, gracias te damos, mi Dios, por este tiempo y por la oportunidad que nos das de estar aquí presentes, mi Dios, para tu honra y tu gloria, buscando ser edificados, mi Dios, con tu palabra, buscando ser edificados con tu enseñanza, mi Dios.
Te pedimos y te suplicamos, mi Dios, que reconociendo nuestra incapacidad intelectual, mi Dios, para acercarnos y entender tu naturaleza, te pedimos, mi Dios, que tú seas quien guíe nuestro entendimiento, que tú seas quien permita, mi Dios, que podamos nosotros crecer en ese conocimiento de tu palabra conforme a tu verdad, mi Dios. Reconociendo, mi Dios, nuestra incapacidad, no tenemos otra cosa más que aferrarnos a tus promesas. Y esas son más que suficientes. Dios, gracias, Padre, te damos por todo esto y lo ponemos en tus benditas manos en Cristo Jesús. Amén.